Egun on guztioi. Bueno, ikusita ja bazauziela desente konektatuta hasiera emango diogu gaurko webinario honeri. Bueno, grabatzen hasi naiz webinarioa. Hasiko naiz eskerrak emoten guztioi konektatu zarienak gaur, izena eman duzuenak gaur bebai webinar honetan parte hartzeko. Hasi naiz euskeraz, itzulpen zerbitzua egongo da gaur ingeleratik eta frantsesetik erderara, gaztelerara, eta barkamena eskatu nahi nien euskal hiztunei ze ez daukagu aukera euskararako zerbitzua izateko, eta bueno, horrekin hasi nahi nuen, barkamena eskatuz eta erderara pasatuko naiz. Hori bai, galderak eta komentarioak zuek euskaraz egin nahi baldin baduzu ez, lasai asko egin, eta Mirene nire lankidea ere bertan dagoela berak gordeko ditu eta itzuliko ditugu gero azkenengo partean galderak eta komentarioak esateko, ¿vale? Bueno, pues gracias a todas por haberos conectado hoy y participar en este webinario. Yo soy Goyuri Alberdi, doctora en Nutrición y Salud e investigadora postdoctoral en la Universidad del País Vasco y trabajo junto con Mirene Gebegiristain en el proyecto Renaissance, que bueno, de este proyecto y de esta deriva este webinario. Entonces le voy a dar paso también a Mirene para que se pueda presentar y ya arrancamos con el webinario. Mirene. Bai, kaixo, egun on danoi, ondo entzuten da? Vale, pues buenos días a todas. Bueno, pues como comenta Goyuri, estamos en este proyecto Renaissance. Yo trabajo en la Facultad de Economía de la Universidad del País Vasco, soy doctora en Economía y bueno, pues junto con Goyuri, pues estamos en este caso pues investigando los sistemas alimentarios en los sistemas sanitarios. Y bueno, pues este webinar se ubica en el proyecto Renaissance y bueno, pues estamos muy ilusionadas con el proyecto, pero también pues con el webinar de hoy, porque creemos que son unas experiencias que pueden ser muy inspiradoras para poder desarrollar, bueno, este tipo de procesos en nuestros territorios también. Entonces, pues gracias a todas por estar hoy aquí. Y bueno, pues esperamos que sea un webinar satisfactorio. Eta eskerrik asko danoi hemen egoteagatik. Yo estaré en el chat, coordinando el chat, euskeraz, también en castellano, llevaré un poco el chat y demás, o sea que cualquier cosa estamos por ahí, ¿vale? Eskerrik asko danoi. Eskerrik asko, Mirene. A ver, le voy a quitar esta. Desde el proyecto Renaissance, como comentábamos, ¿no? Desde la Universidad del País Vasco llevamos 2 años ya trabajando en este tema de la compra alimentaria sostenible en instituciones sanitarias. Si bien es cierto que en las escuelas se ha trabajado mucho y muy duro y se sigue trabajando en este tema de compra alimentaria, compra pública alimentaria, pues en las organizaciones sanitarias no se ha trabajado tanto, ¿no? Y no está tan desarrollado este tema. Entonces, desde este proyecto, el Renaissance tiene como objetivo generar 2 sistemas de indicadores que ayuden a las organizaciones sanitarias hacia un rumbo hacia la sostenibilidad, ¿no? Hacia generar una hoja de ruta, digamos, tanto en la compra alimentaria sostenible, como también tenemos la rama de la promoción de la dieta sostenible. No me quiero explayar mucho en el proyecto Renaissance, pero sí que vamos a aprovechar y os dejaremos 2 links a 2 artículos que publicamos recientemente, que son 2 revisiones de la literatura, pues por si os interesa leer un poco más sobre ambos temas. Pero sí que me gustaría parar y deciros que en el proyecto Renaissance tenemos como un subproyecto que estamos ahora realizándolo, ¿no? En estos meses de verano. Es un proyecto a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca que lo estamos haciendo junto con Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, que es un instituto que tiene gran experiencia en el desarrollo de estrategias territoriales. Bueno, pues el objetivo que tenemos es el generar una semilla, ¿no? Un comienzo, una semilla de la estrategia de compra alimentaria sostenible en el sistema vasco de salud.
Para ello hemos invitado a diferentes agentes, estamos intentando formar un grupo multidisciplinar de agentes del sistema sanitario, de agentes relacionados con el sistema alimentario, para que desde una dimensión de construcción colectiva pues, generemos esta semilla de esta estrategia, ¿no?, que os comentaba. Y de hecho, este webinario, la organización de este webinario viene partiendo de esta idea, ¿no?, de poder traer casos referentes europeos que desde su conocimiento y su experiencia pues podamos aterrizar a ejemplos reales, palpables, ¿no?, sobre compra alimentaria sostenible y en general sobre sistemas alimentarios sostenibles en las organizaciones sanitarias. Y nos congratula ver por eso también que dentro de los que os habéis apuntado a participar en este webinario, pues haya gente de Osakidetza que esté participando, para que, bueno, pues para que puedan aprender y todos podamos aprender desde estas experiencias, ¿no? De hecho, si vemos la lista de todos aquellos que os habéis presentado, ha habido mucho interés. Y la verdad que se ve que hay un perfil muy interesante de agentes entre todos vosotros, ¿no? Agentes interesantes y agentes relevantes en estos casos, ¿no? Tenemos desde, como decía, trabajadores del sistema sanitario, pasando por sindicatos agrarios, la academia, ¿no?, investigación, cooperativas de economía social transformadora, tenemos sociedades públicas relacionadas con la innovación agroalimentaria, dietistas, asociaciones de desarrollo rural, hay entidades políticas, instituciones públicas de diferente nivel, organizaciones técnicas ligadas al gobierno vasco también. Entonces, bueno, pues tenemos muchos, en fin, un perfil amplio, multidisciplinar, que refleja, ¿no?, esa necesidad de trabajar de esa manera multidisciplinar si queremos conseguir estos sistemas alimentarios, bueno, sistemas sostenibles en general y en particular a lo que nos interesa hoy, sistemas alimentarios sostenibles en las instituciones sanitarias. Porque bueno, la evidencia claramente indica que necesitamos hacer un paso más, una transformación hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Primero, para atajar el cambio climático. Sabemos que el sistema alimentario actual, la manera de producir, distribuir, consumir y tal, bueno, pues es uno de los grandes responsables del calentamiento global y el cambio climático. Necesitamos sistemas alimentarios sostenibles para tener unas sociedades más saludables, ya que el sistema actual nos enferma, y equitativas también, ¿no? Y es ahí donde vemos y donde se sabe que la compra pública alimentaria pues es un instrumento clave en el cambio hacia esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, el objetivo de este webinario de hoy es compartir y hacer transferencia de conocimientos y experiencias desde 3 casos europeos de buenas prácticas y esperamos que sirvan de inspiración para alentar a esa transición, a esa transformación tan necesaria del sistema actual hacia sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, ya antes de dar paso a la primera ponente, solo deciros que bueno, las primeras 2 ponencias serán en inglés y la última será en francés. Bueno, si queréis oírlas en versión original, pues estupendo. Si no, tenéis que ir al canal bueno, donde pone interpretación, es un icono como un pequeño mundo a la parte de abajo y ahí tenéis diferentes canales. Si vais al español, pues entonces podréis oír la traducción en castellano. Y sin más, pues le voy a dar paso a Susana McWilliam. Susana es consultora de alimentación sostenible en hospitales. Trabajó durante años como gerente de proyectos como el Food for Life for Better Care en el Soil Association, que es una asociación inglesa que trabaja el tema de la alimentación sostenible en varios ámbitos. Ha estado trabajando codo con codo con diferentes hospitales de Inglaterra, donde han desarrollado lo que sería un sistema alimentario sostenible y mediante un grupo multidisciplinar pues han desarrollado diferentes proyectos que hacia ese fin, ¿no? Y también tiene bueno, experiencia en
en participar en paneles del gobierno inglés en la generación de políticas alimentarias, donde ella pues, aboga por sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, bueno, pues tendremos un montón que aprender por ella. Le doy paso a Susana. Susana, I give you the floor so you can share. Thanks. Eskerrik asko guztioi. Okay, thanks very much, Gayuri. I hope everyone Bien, can. muchas gracias, Goyoli. Espero que todo el mundo me pueda escuchar bien y muchas gracias también por la presentación. Buenos días a todas y gracias al grupo Renaissance por la invitación para que pueda yo explicaros todo, y gracias también a las intérpretes para que nos puedan ayudar a explicar, a entendernos entre todas, ya que hay varios idiomas en juego. Estaré hablando sobre mejorando la comida de los hospitales en Inglaterra. Voy a hablar mucho sobre el NHS, que es nuestro sistema de salud nacional del Reino Unido, de Inglaterra. Entonces, hoy voy a hablar sobre el contexto político para que entendáis también cuál es la situación de los hospitales en el ámbito nacional, y hablaré también sobre los retos, ¿no? Me gustaría utilizar esta fotografía al principio de la presentación, porque esto es lo que podéis encontrar en un hospital, ya que pues, bueno, pues dan cabida, ¿no? a productos en el ámbito local, ¿no? Y por tanto, pues de alguna forma pues quitan, ¿no? esos productos procesados y pues dan lugar a otro tipo de proyectos locales y de producción local. Hipócrates decía, ¿no? que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida, y para él la comida era medicina, ¿no? como bien decíamos. También ya en tiempos más modernos, en 1859, Florence Nightingale pues abogaba por las dietas más apropiadas para los pacientes, ¿no? Y bueno, ella decía, ¿no? que miles de pacientes se mueren de hambre anualmente en medio de la abundancia, de la falta de atención a las formas que hacen posible que puedan tomar alimentos. Y le digo a la enfermera que tenga una regla de pensamiento sobre la dieta de su paciente. La cuestión hoy es hablar sobre la interseccionalidad, ¿no? sobre la sostenibilidad y la alimentación y cómo el campo está creciendo, ¿no? El sistema alimentario contribuye hasta el 26% de la emisión de los gases de efecto invernadero producidos por el ser humano, y por tanto este proyecto de Renaissance que estabais comentando pues hace una aportación muy importante en este campo que estamos tratando hoy. En el Reino Unido somos la segunda nación a nivel europeo. El 60% de las mujeres en el Reino Unido tienen sobrepeso y más del 70% también lo tienen, y por tanto tenemos que pensar cómo producir alimentos y comida para los hospitales, porque esto tiene un impacto importantísimo en nuestra sociedad. Por tanto, mirando más cerca el caso británico, más de 60 millones de libras son gastadas anualmente en comidas para pacientes. La escala es brutal, ya que esto significa que hay más de 140 millones de comidas anuales servidas en más de 1.000 hospitales, y también tiene casi más de 1.250.000 empleados en los hospitales, ¿no? La escala, ¿no? de nuestro sistema de salud o de nuestro Servicio Nacional de Salud es muy grande y funciona de alguna forma de nexo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que significa, ¿no? esta institución de nexo? Pues de alguna forma lo que queremos decir es que somos una de las empresas sin ánimo de lucro más grandes del Reino Unido, y lo que hacemos es crear un nexo de unión entre la comunidad y el ámbito sanitario, ¿no? Y es importante también decir que proporcionamos bueno, pues una asistencia sanitaria
a una gran cantidad de personas en el Reino Unido. Y que esto también puede ayudar a, de alguna forma, apoyar en la economía local. En el año 2004 se hizo un programa de mejor comida de hospitales. En los hospitales públicos hubo más de 24. Cuando los pacientes en el Hospital St. Michael de Cornualles en 1999 preguntaron al manager del catering del hospital por la procedencia de los sándwiches, pues decidió contactar con un proveedor local, ¿no? Por tanto, ahí ya vemos, ¿no?, como ya desde finales de los 90, ¿no?, se ve esa necesidad, porque de hecho el responsable del catering no tenía ni idea de la procedencia de los alimentos, ¿no? Y por tanto, este programa también en este hospital en concreto tuvo un impacto muy grande también en los presupuestos, ¿no?, del hospital. Ya que estamos diciendo que cambiar la carne de granja empezaron a contactar, ¿no?, con productores locales, ¿no?, con proveedores locales, pues para la adquisición de sándwiches, de leche, de queso, de productos lácteos como el yogur, también pescado, carne, etcétera, etcétera. Y por tanto ahí también están intentando pues ver si pueden hacer una aportación desde el ámbito más, ¿no?, a ver si pueden aportar también comidas orgánicas que pues tienen una mejora, pues que tienen un impacto importantísimo, ¿no?, en los pacientes, ¿no? ¿Cuál es el marco un poco de la Fundación King's en este sentido? Pues ahí tenéis un cuadro. A pesar de que haya buenas prácticas, hay también muchos vacíos todavía y se está haciendo una campaña por el cambio, ¿no?, a partir del año 2008, sobre todo también pues para intentar mejorar los ámbitos alimentarios en los hospitales, ¿no? Y esto de alguna forma tiene que ver con intentar monitorizar también los estándares de todos los hospitales a nivel nacional. Y esto se empezó a hacer ya en el 2014, ¿no?, la introducción de estándares de comida hospitalaria, y por tanto podemos hablar de que hay 3 temas o subtemas importantes, ¿no?, que se están trabajando para, pues, de alguna forma, crear estos estándares nacionales, ¿no? Por un lado, las necesidades nutricionales y de hidratación. Por otro lado, también una comida más saludable para el conjunto del personal y la comunidad, porque esto es muy significativo. Y por último, también la obtención de servicios sostenibles. Estos temas deberían, bueno, pues diseñar una estrategia que todos los hospitales deberían seguir al pie de la letra. Y esto es lo que se lleva a cabo en todos los hospitales en Inglaterra para conseguir un sistema de catering mucho más sostenible. En el año 2014, estos estándares fueron un punto de partida muy importante y en el 2019 se probó, pero hubo en el 2019 un brote de listeria y 6 personas trágicamente murieron por ingerir sándwiches proporcionados por el NHS, por el Sistema Nacional de Salud, y en ese sentido tenemos que tener en cuenta, ¿no?, y que fue una llamada de atención, ¿no?, para volver a poner la atención en la comida hospitalaria, ¿no?, y de alguna forma pues volver a recordarnos, ¿no?, de que todo importa en la cadena de proporción, ¿no? Y por tanto hicieron una especie de recomendaciones en las cuales plantean pues varios elementos que van más allá, ¿no? Por ejemplo, se subraya la necesidad de reducir el gasto y sobre todo las sobras de la comida. También decía, ¿no?, y pedía, ¿no?, que debería hacerse ley, ¿no?, y que debería monitorizarse en términos nacionales.
Entonces, ya que os he dado un poco ¿no? una foto general de cuáles son, bueno, pues cómo funciona más o menos, ¿no? El Sistema Nacional de Salud en términos de comida alimentaria, y ahora ya vamos a ir a mirar a las prácticas que se están desarrollando, ¿no? Como por ejemplo la colaboración pues con la comunidad, ¿no? Como por ejemplo pues emplear pues la comida, ¿no? En el ámbito local, ¿no? Y utilizar pues colaboraciones en el ámbito local. Por otro lado también la calidad en el catering también. También, bueno, pues de alguna forma garantizar la salud y el bienestar del personal. Los siguientes slides irán, bueno, hablaré sobre casos concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos sobre el catering en el hospital de North Bristol, en términos de escalas, pues tenemos que hablar, como decíamos antes, de que más de 1,6 millones de comidas se sirven a diario, ¿no? Anualmente, perdón. Por tanto, para conseguir bueno, pues, el premio de oro, de plata, pues ahí tienen que tenerse en cuenta varios elementos, ¿no? Que no tengan, por ejemplo, pues, aditivos artificiales, etcétera, etcétera. Tampoco se puede servir pescado en malas condiciones, evidentemente, y tienen que tener también unos estándares, ¿no? De cuidado de los animales, por ejemplo, ¿no? Y tiene que tener mucho en cuenta también el cuidado del cliente en ese sentido. También tienen que estar introducidos en el menú alimentos orgánicos o amigables, ¿no? Del medio ambiente. Y en este sentido, la Fundación de North Bristol pues ha hecho estos estándares, ¿no? O ha planteado unos estándares, y casi 900.000 pacientes se lucran, o digamos son. Ahí podéis ver a la derecha, ¿no? Que directamente pues los alimentos que tienen que ver con, bueno, los alimentos lácteos pues vienen de muy de cerquita, además de menos de 50 millas, también los panes y las tartas también de menos de 30 minutos, ¿no? También podemos hablar, ¿no? De la información sobre la comida del origen local en los menús, ¿no? Y de las etiquetas nutricionales en el restaurante del personal para que puedan elegir. También la formación para el personal de la sala. Ahí podéis ver pues una foto, ¿no? Donde comen, ¿no? El personal, por ejemplo, ¿no? Tienen también, pues, ¿no? Como decíamos, ese jardín en la azotea, ¿no? Para que el personal pueda comer esa comida saludable, pues un espacio también saludable, ¿no? El 93% de la comida de los pacientes está recién preparada. En una encuesta reciente, el 95% de los encuestados dijo que las comidas eran buenas o excelentes, ¿no? Muchos hospitales han introducido muchas de estas prácticas y, de hecho, pues ha habido incluso visitas guiadas en los hospitales, ¿no? Y en cuanto a la flexibilidad en el menú para el equilibrio del presupuesto, el presupuesto siempre es una cuestión clave, ¿no? Nosotros, bueno, se ha desarrollado un sistema de semáforos, ¿no? Para, de alguna forma, sustituir algunos productos que ya no están, que ya no son de temporada, por ejemplo, ¿no? Y intentar también, pues, importar también, por ejemplo, cordero de Nueva Zelanda, ¿no? También hacemos una apuesta por las verduras de temporada y es importante seguir en contacto con los nutricionistas de los hospitales para ver y asegurar que esto sigue siendo así. También hay que reparar a mejorar la experiencia, ¿no? de los pacientes con la comida, ¿no? Por tanto, es importante asegurar el apoyo multidisciplinar, ¿no? En las comidas de los pacientes. Pero también es importante también
bueno, señalar el hecho de que hay gente que se ha empezado a levantar, ¿no? de las sillas de ruedas, por ejemplo, para ir a comer conjuntamente, por ejemplo, ¿no? Que son, bueno, pues elementos muy significativos, ¿no? y que se dan gracias a esta nueva forma de entender pues el momento de la comida, ¿no? También muchos pequeños cambios pueden hacer grandes cambios, ¿no? Eso también se puede ver en Escocia. Y, por ejemplo, la reducción del ruido y el fortalecimiento de las señales sociales en las comidas, pues es un elemento que ha proporcionado cambios muy importantes, ¿no? Trabajar con grupos multidisciplinares es también otro de los elementos que nos enseñan y que nos dan a entender que hay grandes cambios y grandes avances en este sentido. También se ha empezado una dinámica de que el staff, ¿no? El personal y los pacientes coman conjuntamente o juntos, ¿no? Y de alguna forma eso también les ayuda, ¿no? O impulsa a que coman más, ¿no? A los pacientes. También, bueno, pues que los pacientes no estén estresados ayuda, ¿no? A que puedan comer mejor y que puedan comer más. En esta foto todavía me parece choqueante de alguna forma, ¿no? Bueno, porque podemos ver, ¿no? Cuál es el ámbito, ¿no? El ambiente, ¿no? De comida en un hospital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenías una opción muy rápida de comprar comida, ¿no? Ya veis ahí, pues, cómo hay alimentos nada saludables, ¿no? Que están hasta los topes, ¿no? Y incluso el formato de compra ya es muy invasivo también, ¿no? Y por tanto ahí se ha hecho un cambio, ¿no? Tanto para el personal como a los visitantes, ¿no? Para que, bueno, aquí en la izquierda podéis ver, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha pasado de un lugar donde hay comida no saludable a pues tener unas baldas con fruta gratis, ¿no? Bueno, y entonces ahí ese es un cambio muy importante, ¿no? Esto es un cambio que se está dando en los hospitales británicos, ¿no? La cuestión de que haya verduras y fruta gratuita en los hospitales, ¿no? Para generar un ambiente saludable también en los hospitales. Por ejemplo, en Birmingham, en los hospitales, los productores, bueno, las personas vienen al hospital a comprar verduras porque no tienen también pues un sitio cercano donde comprarlas, ¿no? Aquí podéis ver cambios pequeños pero muy significativos, ¿no? El cambiar ¿no? Pues las señales, ¿no? De las máquinas expendedoras, ¿no? Innovaciones como estas pues han sido fomentadas por el gobierno, ¿no? Y bueno, pues se quiere también acabar con la publicidad innecesaria en los hospitales, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con bueno, pues alimentos poco saludables, ¿no? En este sentido, los hospitales también dan algunos tips, algunas recomendaciones de alimentación saludable, pero eso se ha incrementado en la época del COVID, ¿no? Pero también podemos hablar de que durante la COVID también ha habido bueno, pues un incremento, ¿no? en la emergencia social y que mucha gente se iba sin comida desde los hospitales a casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer esa unión con la comunidad, ¿no? Esa ayuda mutua, ese apoyo mutuo es imprescindible, ¿no? Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Y algunos de los retos que tenemos para mejorar la comida hospitalaria en Inglaterra, ¿no? Algunas tienen que ver con ¿no? con la adquisición de los alimentos, pero otras tienen que ver también con el cuidado de los pacientes, ¿no? Esto puede ser en Inglaterra, ¿no? Pero se puede desarrollar en otros países también, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de ajustar los presupuestos, ¿no? A pesar de tener los estándares que antes he comentado, bueno, pues hay retos muy importantes todavía para solucionar, ¿no? También podemos hablar, ¿no? De estándares monitorizados, ¿no? Porque hoy en día, bueno, pues
bueno, pues los estándares son complejos y mal monitoreados. Por otro lado, también podemos hablar de contratos inflexibles y de larga duración que no satisfacen las necesidades cambiantes del sector. Los insumos también son necesarios, ¿no? Y también desde una perspectiva de múltiples disciplinas. Y para finalizar también las bajas expectativas de alimentos hospitalarios y una mala imagen, ¿no? Esas serían bueno, pues los retos, ¿no?, que tenemos de ahora en adelante. ¿Y cuáles son las lecciones que podemos sacar desde Inglaterra? Pues por un lado, que una política nacional fuerte puede apoyar la sostenibilidad, pero el monitoreo y la rendición de cuentas son vitales. Por otro lado, se necesita un liderazgo y una visión, ¿no? Adoptar también un enfoque sistémico completo, involucrar a los interesados, ¿no? Por otro lado, también apoyar y aprender de las innovaciones, ¿no? Y por tanto también ese cambio de imagen, ¿no?, de comida insalubre a comida pues sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Y también celebrar los éxitos que se van consiguiendo. Muchas gracias, y si tenéis cualquier pregunta o dudas o reflexiones, me podéis preguntar. Dejaré de compartir mi pantalla para que pueda hablar ahora ya Michael. Gracias. Es que ricasco, Susana. Thank you very much. Muy interesante. Antes se me ha olvidado preguntar, deciros también que si tenéis alguna pregunta, Mirene estará al tanto de todas las preguntas que hagáis en el icono de preguntas y respuestas, ¿vale? Hay también el chat, pero bueno, donde queráis, pero bueno, ya que tenemos el icono de preguntas y respuestas, pues aquí, ¿vale? Entonces, Bernard, bueno, él viene, vale, es que ricasco. Viene desde el Hospital de Niort, es el responsable de desarrollo sostenible en este hospital. Participan en diversos proyectos internacionales en temas de, como digo, de desarrollo sostenible, y acaban de finalizar un proyecto internacional sobre alimentación sostenible, residuos alimentarios y economía circular. Entonces hoy creo que nos va a hablar un poquito más sobre este tema. Bernard, merci pour toi. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de Buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy encantado de participar en estas jornadas y de presentar nuestro proyecto. Nosotros estamos trabajando en este proyecto con varios socios y, bueno, pues más que nada decir que nos hemos comprometido en un proyecto de desarrollo sostenible de más de 10 años contra pues, el desperdicio de alimentos, entre otros. Hoy en día el proyecto ya está terminado, ha durado de 2018 a 2020 en concreto, y bueno, es parte de la Agenda 21-22 que funciona tanto en Francia como en España, y ahora os lo voy a explicar mejor. Después de varios años, pues como digo, hemos puesto en marcha el proyecto de desarrollo sostenible, y en esta organización hay varias acciones concernientes a la compra de comida y también pues, concernientes al desarrollo de la comida, ¿no?, de cómo se ejecuta en la restauración. Entonces, ahora voy a entrar un poco en detalles de cómo se puede desarrollar esto. Y bueno, pues lo he dicho, con esto luchamos contra el desperdicio de alimentos y también economizamos el dinero, ¿no? Con esto pues integramos dentro de un gasto constante, pues ahorrar dinero con evitar que se desperdicie la comida, y con ese dinero que se ahorra pues comprar productos de mejor calidad, productos bio y locales, ¿no? Las acciones que se han llevado a cabo en este proyecto entre 2018 y 2020, pues entre otras han incluido el estudio de las cantidades de residuos de caracterización y hacer un análisis de los residuos del buffet. Luego también analizamos las compras del hospital y evaluamos los impactos de estas medidas. Y de esa forma pues realizamos unas mejoras, ¿no?, en nuestras prácticas. Luego también realizamos una encuesta de satisfacción de los pacientes y el personal sobre esas mejoras, ¿no?, que vamos
desarrollando, y también pues solemos organizar varias jornadas de intercambio pues entre varios hospitales europeos y pues ese intercambio con nuestro hospital de Niort. Y por otra parte, pues hemos construido una herramienta para los establecimientos hospitalarios y con ello un documento final también. En base a ello, hemos realizado una evaluación de los residuos que se producen en nuestro hospital, por ejemplo, y con ello, pues por ejemplo, en 2018 hicimos un estudio pues para caracterizar un poco cómo se gestionaban los residuos y el reciclaje en nuestro hospital. Le but, c'est de faire un point zéro du projet au départ et de refaire une deuxième caractérisation 3 ans après pour voir si ce qu'on a fait a produit des effets. Donc, vous avez ici la composition des différents produits qu'on a recherchés dans nos poubelles. Donc, les ordures ménagères classiques, les déchets recyclables qui peuvent être le plastique et autres. Et après, on a fait des sous-catégories par rapport à l'alimentation. Vous avez les biodéchets issus du gaspillage alimentaire, donc toutes les barquettes de repas qui ne sont pas entamées. Nous avons le gaspillage issu des barquettes entamées. Et après, les déchets alimentaires, les épluchures, les restes de repas. Et vous avez aussi tous les déchets qui étaient serviettes en papier qui sont des fois dans les déchets de repas. Vous voyez ici par les images comment on procède. Ça veut dire qu'on va dans les poubelles, on enlève les sacs. Entzuten zait, ingleseko kanalean. On prend le poids, et on va regarder, on les trie par catégorie. Est-ce que c'est des déchets plastiques? Est-ce que c'est des déchets alimentaires? Et donc, on va tout mesurer. Hitz egiten ari naiz. Quantité par catégorie. Là, on avait un nombre de sacs très Jakiten zuten den, ingleseko kanalean. Les déchets qu'on peut trouver dans l'hôpital de Niort, l'hôpital sert les repas dans des barquettes plastiques. Ça devrait changer dans les années qui arrivent. On va reconstruire un nouvel outil de production de repas. Donc, on voit bien ici les repas, les produits qui sont jetés et qui ne sont pas consommés par les patients. Donc, il fallait qu'on évalue ces quantités de déchets. Residuos que vienen de cada tipo, ¿no? Y bueno, aquí pues tenemos otro tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos envases, tenemos plástico, cartón, que suele ser reciclado. Y tenemos muy pocos residuos por ejemplo, de medicamentos, ¿no? O de productos que se utilizan medicalmente. Y bueno, aquí tenemos un poco unos gráficos, ¿no? que nos dan una lectura de todo eso, los resultados del análisis, ¿no? Por ejemplo, en 2018 y 2020. A nivel global, veréis que los residuos domésticos constituyen un 35%. Y los que se pueden reciclar, los reciclables son 29%, y el resto, los biorresiduos, pues constituirían un 35%. Y por el contrario, pues en 2020, pues ya vemos que ha habido un cambio porque los residuos domésticos han aumentado a un 48%. Hay que prestar atención porque al análisis que hacemos en 2020, pues hay una evolución, ¿no? Es decir, han aumentado considerablemente los residuos domésticos, pero por el contrario, si vemos los biorresiduos, ¿no? Pues han disminuido a un 27%. Eso significa que nuestro proyecto ha permitido llevar a cabo ciertas acciones y gracias a ello, pues hemos podido reconducir un poco los residuos que se creaban con los biorresiduos. Aquí, por ejemplo, veis una práctica que llevamos a cabo un día concreto en el hospital, porque ahí pedimos a los trabajadores del comedor que diferenciaran cada tipo de residuos. Por ejemplo, el pan por un lado, o los entrantes por otro lado, o la carne y el pescado por otro lado, ¿no? Y con ello, pues pudimos pesar separadamente, aquel día 6 de diciembre, pues
cada tipo de residuo, ¿no? Por ejemplo, los platos que fueron servidos pero no comidos fueron 18.000 kilos, es decir, 18 toneladas. Pero las comidas que ni siquiera llegaron a ser servidas constituyeron 62 toneladas. Es decir, hoy en día pues deberíamos trabajar sobre todo en este punto, ¿no? De aquellos restos que ni siquiera han sido servidos, porque, bueno, constituyeron una parte importante, ¿no? de la comida desperdiciada. Es la cantidad más importante, claramente, ¿no? Luego, por otro lado, pues esto sería el mismo dato, pero en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, el origen del desperdicio, vemos que 77% es la comida que ni siquiera ha sido servida, ¿no? En el buffet. El 23% sería la comida que ha quedado en los platos. Y bueno, aquí veis una iniciativa que hicimos para sensibilizar a la gente, para no desperdiciar la comida. Veis que pedimos a los trabajadores del comedor instalar un pequeño equipo. Pues es una empresa privada, ¿no?, a la que se dedica a esto, pero básicamente lo que hacen es pasar por debajo de esta puerta, y ahí evaluamos si la persona se va a comer todo o cuánto pesa la comida que ha cogido y si efectivamente se lo va a comer todo, ¿no? Entonces, bueno, es una campaña sobre todo de comunicación, ¿no?, de sensibilización. Ya os digo que los trabajadores eran de una empresa especializada en este tema y pues evaluaban la comida que la gente cogía. Pues hoy en día, bueno, ya esta puerta no existe, o sea, era una especie de teatro, ¿no? Era como una escenificación, pero ya os digo que funcionó muy bien. O sea, la gente lo veía y, bueno, era, ya os digo, parte de este teatro, ¿no? Pero sí que influyó bastante en el comportamiento de la gente. Y en cuanto a todo ello, pues en el hospital de Niort se ha creado una herramienta para calcular cuánta comida se desperdicia, y además se calcula también la huella de carbono que eso produce. Esto significa que, por ejemplo, en esta aplicación tú puedes entrar, incluyes unos datos, por ejemplo, cuánta comida se ha producido, cuánto sería el coste de una comida, el peso medio y cuánto cuesta tratar esos residuos por cada tonelada. Y luego, pues también con esos datos se estima cuántos alimentos han desperdiciado en cuanto a cantidad de alimentos, pero también en dinero, en euros, y en cantidad de comidas, ¿no? Es decir, raciones que se podrían distribuir. Por ejemplo, aquí vemos que serían unos 150 gramos por comida, que supone en euros pues más de 2 millones de euros en total. En cantidad de comidas pues serían más de 400.000 raciones, ¿no? Entonces incluimos esos datos y después pues podemos jugar con esas cifras y ver, por ejemplo, pues si simulamos una comida de 500 gramos, ¿no?, por ejemplo, pues eso daría pues el coste total, por ejemplo, o la cantidad de comidas que podríamos producir con esa comida que se ha desperdiciado, ¿no? O sea, cuáles serían los equivalentes, digamos. O, por ejemplo, si vemos que el coste de una comida es de 4,90, pues vemos cuáles serían las equivalencias, ¿no?, respecto a ese precio. O si cuesta un poquito más caro, pues igual habría menos raciones, o bueno, es una aplicación que nos permite jugar con todos esos datos y hacer los cálculos, ¿no? Y vemos cómo podríamos ahorrar más dinero o crear o producir más raciones, etcétera. Y bueno, y la segunda parte de esta herramienta, pues creamos una cesta
personalizada, digamos, y ahí, pues, por ejemplo, incluyes bueno, pues, cuál es tu departamento o cuál es tu país y qué tipo de producto se te puede ofrecer, pues, según el territorio donde vives, ¿no? Y pues ahí veríamos en cuanto a emisiones de CO2, pues qué consecuencias tendrían. Aquí tenéis, por ejemplo, las emisiones de CO2, pues por ejemplo, si consumimos vainas o lentejas, y pues ahí veríamos que es interesante para cada uno, pues comprar o dejar de comprar, y ahí veríamos, lo dicho, pues la huella de carbono de nuestras acciones y también pues el impacto económico que podría tener, ¿no? Eso puede que se traduzca en el futuro al inglés y al español, esta herramienta, y bueno, será open source, o sea que será accesible para todo el mundo. Así que todos los establecimientos hospitalarios en Francia hoy en día ya pueden utilizar esta aplicación, y bueno, pues la idea es abrirlo más, ¿no? Entonces, las acciones que hemos hecho para el 2020, durante el año 2020, pues por ejemplo han sido encuentros con productores y organizaciones de productos bio y de circuitos cortos, ¿no? O sea, hemos fomentado este tipo de encuentros pues, para que la gente se conozca y esté en contacto, ¿no? Luego hemos hecho análisis de mercado, hemos analizado la procedencia de las compras en base a un mapa, ¿no? Hemos hecho una cartografía para analizar de dónde vienen nuestros productos, y luego pues con la gente con la que hemos contactado pues hemos analizado un poco todos estos datos, ¿no? Luego también hemos organizado unas jornadas europeas sobre la experiencia de alimentos en New York, entre otras acciones. Entonces, un poco como conclusión, ¿no?, de nuestros estudios, pues hemos visto que un menú del día ideal sería, pues por ejemplo, una alimentación estándar y equilibrada. Y luego, por ejemplo, en nuestro hospital hemos cambiado de platos, hemos hecho nuevas recetas, hemos introducido platos caseros y respetamos los productos de temporada, ¿no?, con las estaciones, y también ofrecemos un producto de repostería a la semana, solamente uno. Y aquí, bueno, veis los gramajes, ¿no?, los tonelajes que hemos hecho respecto al peso de la comida. Por ejemplo, pues en los entrantes, en las verduras deberían constituir 100 gramos, carne, pescado 50, etc., ¿no? Hemos hecho como un estudio de los porcentajes de peso. Y pues hemos establecido también unos ejes de trabajo básicos pues que deberían estar en base de la alimentación, ¿no? Pues por ejemplo, alimentación con placer, o también pues hemos trabajado un poco según tipo de comida, con las texturas, pues si debería ser carne molida o algo para comer con las manos, o qué tipo de comida deberíamos estar ofreciendo, ¿no? Y bueno, esto es un poco en líneas generales el proyecto que hemos desarrollado en estos 3 años. Compartimos con ustedes nuestra experiencia, que bueno, ha sido desarrollada en colaboración con varios agentes, ¿no? Pues por ejemplo el Healthcare Without Harm, etcétera. Y bueno, esta es un poco la presentación de hoy sobre el Hospital de New York, sobre cómo evitamos que se desperdicien los alimentos. Y bueno, estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Merci. Merci. Muchas gracias. Eskerrik asko, Bernat. Really interesting. Oso interesgarria. Bueno, parece que ya hemos conseguido atajar el problema que teníamos. Entonces, daré paso ahora a Michael Allerup, que es el responsable de alimentación del Hospital Bispebjerg Frederiksberg de Dinamarca,
y su trabajo se centra en el desarrollo de una estrategia alimentaria sostenible, donde enfocan sus esfuerzos en la compra alimentaria, en los niveles generados de carbono dióxido, en el control de residuo alimentario y bueno, pues están trabajando también ahora en el tema de la utilidad de energía y demás. Tenemos un montón que aprender desde el trabajo de Michael y desde Dinamarca, así que ahora mismo le doy paso. Michael, I give you the word and thanks very much. Okay, thank you again. And, Bien, muchas gracias otra vez. Me llamo Michael y soy responsable de la alimentación del hospital de hospitales del área de Copenhague. Voy a hablar sobre producción de comida sostenible. De cosas prácticas, de cómo lo hacemos nosotros. Para que sepáis que en el área de Copenhague hay 8 hospitales y nosotros trabajamos con uno en concreto que está en el sur. Normalmente en Dinamarca damos una comida caliente y una cena fría. Yo soy gerente de la cocina de Vicksburg, del hospital Vicksburg y Frederiksberg. Y toda la comida se hace en nuestra cocina del hospital. No compramos nada. El sonido es bastante malo, pero tenemos normalmente en el concepto de la comida solemos tener un desayuno, una maiketako o una comida media mañana, un plato clásico danés más un plato con postre. Esto normalmente sería la comida caliente. Y a la noche o al atardecer tendríamos pues una especie de tostada, una quiche o una ensalada, una sopa, que siempre tenemos también una ensalada. Y como decía, siempre tenemos, después de la comida, siempre tenemos una tarta y como decía, a la noche siempre tendremos pues unas tostadas, quiche, ensalada o sopa. Una parte de nuestra estrategia de sostenibilidad es que cuando habla sobre sostenibilidad hay gente que piensa, ¿no?, que todo es orgánico, ¿no?, que son alimentos orgánicos, ¿no? Unimos orgánico con sostenible, ¿no? Pero nosotros creemos que hemos ido poco a poco incrementando, ¿no?, la cantidad de productos orgánicos que introducimos en nuestras comidas. Y de hecho, para nosotros, la comida orgánica es parte central de nuestras comidas o de nuestra dieta, de los menús. Podemos tener muchas de las verduras son orgánicas, también algunas de las carnes. Como podéis ver, la evolución ha ido incrementando en nuestro hospital.
en estos últimos 5 años. Cuando empezamos en diciembre del 2016, los productos orgánicos o los alimentos orgánicos oscilaban entre el 30 y el 60%. En otoño del 2017 del 60 al 90 y en otoño del 2018 conseguimos que casi el 100% de los alimentos sean orgánicos. Normalmente nos moveríamos más en el 93-95%, ¿no? del total de la comida que sea orgánica. En el año 2020 lanzamos una estrategia o nuestra estrategia para la comida sostenible en los hospitales. La estrategia tiene varios retos o varios objetivos. Uno de los esfuerzos tiene que ver con un enfoque holístico y tiene que ver también con el desperdicio de los alimentos, ¿no? Con disminuir ese número. Tiene que ver también con que los pacientes que vengan al hospital no tienen que pensar sobre el medio ambiente, tienen que pensar en ponerse bien, ponerse buenos y buenas, tienen que pensar sobre ellos mismos, ¿no? En ellos mismos. Todo, por tanto, la responsabilidad de la sostenibilidad del medio ambiente, etcétera, etcétera, tiene que residir en la cocina. Y por eso hemos desarrollado esta estrategia en este hospital y hacemos lo que sea posible con el dinero con el presupuesto que tenemos para ser lo más respetuosos posible con el medio ambiente, ¿no? Otro de los elementos también que tenemos en la cocina que hay que tener en cuenta es que pues, un buen ambiente es clave también para conseguir estos objetivos y la implicación de los empleados, ¿no? es vital también, ¿no? En esta cocina hoy en día tenemos una formación intensiva sobre la sostenibilidad y esto tiene que ver, ¿no? sobre la visión que tienen sobre el trabajo diario, ¿no? con los alimentos con los que tienen que trabajar en el día a día, con lo que intentamos formar al personal y intentamos también buscar esa implicación. Sobre todo cuando hablamos de desperdicio de comida o de alimentos, intentamos concienciar al personal en las cocinas, ¿no? en torno a este tema, pero también intentamos concienciarles sobre el desperdicio de la comida, no solo dentro de la cocina, sino fuera de ella también, ¿no? Sobre qué alimentos pues se desperdician tanto por parte de los pacientes como del personal, ¿no? Y por tanto eso tiene un impacto, ¿no? pues en las máquinas expendedoras también, ¿no? Eso tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Sí, la cuestión del desperdicio de la comida es vital. Esta es la tercera vez que la próxima semana, en un año, que haremos un taller para enseñar cuál es el desperdicio que se hace de la comida en el hospital, ¿no? Para ver el volumen y, por supuesto, de dónde viene también, ¿no? Y, por tanto, esta es el tercer taller que haremos, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? los datos, ¿no? Y tener en cuenta y ser conscientes del desperdicio que hacemos. También miramos también sobre, pues sobre las expediciones de carbono dióxido, ¿no? Que esto tiene mucho que ver también, ¿no?
Y por ello tenemos, probablemente habréis oído que el gobierno danés tiene un gran reto, un gran objetivo para minimizar la expedición de carbono dióxido, ¿no? Y eso también afecta, ¿no? A las cocinas de los hospitales, ¿no? También tiene que ver con eso. Por tanto, para el año 2030 se plantea una reducción del 70% del carbono dióxido, para el año 2025 del 25%, y para ese mismo año se plantea también un 25% menos de desperdicio de alimentos. Porque de hecho el 8% de los gases de efecto invernadero tienen que ver con el desperdicio, con la energía, bueno, con lo que se genera con el desperdicio de los alimentos. En nuestra región tenemos, en la región de Copenhague, tenemos nuestros propios retos en los hospitales, y estoy contento porque aquí en nuestra región los políticos se han comprometido y han tomado la decisión. Bueno, se ha tomado la decisión conjuntamente, ¿no? Entre nuestro hospital y el espectro político, digamos, ¿no? Y para el año 2025 hemos planteado reducir un 25% el carbono dióxido, también en un 25% el desperdicio de alimentos, ¿no? Reducir en un 25%, y también queremos reducir los envases de plástico en un 25%, ¿no? No todos los hospitales en el área de Copenhague lo van a hacer, pero bueno, sí que se han comprometido, todos los hospitales se han comprometido para introducir alimentos orgánicos, por lo menos eso cuando hablamos de retos, ¿no? Para llegar nosotros llegaremos al 90-100%, pero el resto llegarán igual a un 60%, ¿no? Y por tanto, bueno, pues tenemos que poner el foco en minimizar el desperdicio en general, todos los hospitales en general, ¿no? Y a pesar de que yo, como manager de catering, trabajo con el hospital que tiene menos desperdicios, ¿no? Y es más respetuoso con el medio ambiente, creo que también nuestro ejemplo puede ayudar al resto de hospitales, y de hecho nos hacen muchas peticiones, ¿no? Para ver cómo pueden mejorar la gestión de las cocinas del resto de hospitales en la región de Copenhague, ¿no? Y por tanto, pues hacemos esa labor de trabajo conjunto con el resto de hospitales. Eso es con lo que estamos trabajando en este momento, y bueno, pues los retos que tenemos o los objetivos que tenemos para los próximos años, ¿no? En los hospitales públicos de la región o de nuestra área en Copenhague. Y por tanto es mejorar también, ¿no? En términos de relación respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Especialmente focalizándonos, ¿no? En minimizar el desperdicio en general. Podría decir que desde nuestra cocina, ¿no? Trabajamos con dos diferentes tipos de monitorización de objetivos, ¿no? Nosotros tenemos al personal que trabaja con los datos en el día a día, y queremos que la gente que se incorpora al centro de trabajo pues entienda la estrategia de sostenibilidad que llevamos a cabo, y ahí se puede ver la evolución desde el 2019 al 2021 en torno al desperdicio de la comida, que teníamos 3,73 kilos
en el año 2019. Y para llegar a nuestro objetivo de 2,8 en el año 2025, vemos cómo pues, ya este año hemos mejorado ¿no? a 2,91 pues, las emisiones de gases o las emisiones de carbono dióxido que generan la cantidad de kilos de desperdicio de comida que comentaba. Y esto que os comento, el 2,91 pertenece al primer trimestre, ¿no? Por tanto, creemos que incluso este año podemos llegar, tenemos datos cada mes, ¿no? Y podemos hacer un seguimiento, ¿no? del impacto, ¿no? Y de cómo va yendo este tema. Y eso es importante tener todos estos datos lo más monitorizados y posible, ¿no? Para poder hacer ese seguimiento de la forma más adecuada y más rigurosa posible, ¿no? También hablamos de, bueno, de lo que adquirimos, ¿no? De qué productos adquirimos y que esto también tiene un impacto y que, bueno, también tenemos retos para el año 2025. Y de hecho, cuanto más mejoremos, hay ciertos ítems de comida que compramos, ¿no? Que tienen un impacto mayor, ¿no? En ese desperdicio y se puede ver claramente qué productos generan más carbono dióxido y qué productos generan menos. Y de esta manera podemos trabajar también con esos datos, podemos ver claramente que estamos bajando, dónde está también, cómo sería la mejor manera de conseguir esos objetivos que nos hemos propuesto y cómo llegamos o cómo podemos conseguir acercarnos más a ese objetivo que nos hemos propuesto para el 2025. En torno a la... Dos cosas a las que tenemos que mirar sobre todo son como podéis leer aquí, tenemos que hablar sobre sostenibilidad y cómo adquirimos esos alimentos, ¿no? Después de trabajar en esta dirección, tenemos muy claro que tenemos que trabajar también con los productores, ¿no? O con la gente que nos proporciona, o las empresas que nos proporcionan la comida, ¿no? Con los que trabajamos en el día a día. Si, por ejemplo, quieres tener una comida vegetariana o vegana, pues tienes que planteárselo a la cocina y ahora siempre hay una opción vegana o vegetariana en el menú que ofrecemos en el hospital. Esto nos da bueno, pues la oportunidad de hacer a favor o de preferir los alimentos vegetales y de hacer un menú más vegetariano. De hecho, la apuesta por este tipo de menús ha incrementado en un 50%. Y por tanto está habiendo una preferencia hacia pues, una alimentación más saludable y más sostenible. Y hay que procurar que cuando se hacen unas elecciones del menú vegetariano o vegano, que necesitas también tener tus proteínas y tus hidratos, ¿no? Carbohidratos. Pero cuando se les da a elegir, la gente prefiere en los últimos
años hemos visto que la gente está prefiriendo comer comida vegetariana, ¿no? Ahora utilizamos menos carne que antes también. No comemos demasiada carne de procedencia de vacuna, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo esos pequeños cambios en el menú que pues ayudan a la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo comemos más, por ejemplo, pollo. También podemos ver que desde el principio de este viaje, de esta aventura que comenzamos, ¿no? Que el personal está comiendo de una forma mucho más, bueno, pues concienzuda, ¿no? Y mucho más saludable también. Hay que decir que se está haciendo una labor de educar al personal y de formar al personal. Y esto significa que están aprendiendo mucho también en el centro de trabajo, ¿no? Sobre los ámbitos alimenticios, etcétera, etcétera, o alimentarios. Especialmente si no eres vegano o vegetariano, si de repente empiezas a preferir esas opciones, pues eso es bastante significativo, ¿no? La gente dice que, bueno, pues quiere la misma textura o el mismo sabor, etcétera, etcétera, que en una comida con carne, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cambio de alguna forma es bastante significativo, ¿no? Que hayan dejado de preferir pues ese menú menos saludable o menos sostenible, ¿no? A un menú pues más sostenible, ¿no? Y eso tiene que ver con las recetas que hacen pues los miembros de nuestra cocina, que son pues menús o recetas pues mucho más saludables y que están más cercanas pues a esas recetas o menús más vegetarianas, ¿no? Y esto es un poco el viaje que ha tenido que hacer nuestro personal, pero que lo han hecho de una forma natural también. Aparte de todo esto, también estamos intentando en el resto de hospitales en el área también, nosotras estamos intentando, junto con la colaboración del resto de hospitales, comprar comida de forma conjunta con el resto de hospitales. Y también estamos apostando por bueno, pues productos de temporada y sobre todo también de productores locales y también a favor de la comida orgánica, de los productos orgánicos, perdón. Y sobre todo esa apuesta, ¿no? por los productos de temporada. Por tanto, estas son algunas de las cosas con las que trabajamos. Y la cooperación local es vital para nosotros. Con empresas o, bueno, que producen comida orgánica. Y yo, por ejemplo, bueno, pues hacemos, por ejemplo, nuestro propio helado, pero que viene de una granja, ¿no? Que, bueno, pues cercana, ¿no? Donde se produce pues leche de forma orgánica, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que también ha sido bastante mejorado en Dinamarca es que el gobierno está mirando a nuestro trabajo, está mirando también, ¿no? sobre cómo ser más eficientes energéticamente, ¿no? Cómo ser más sostenibles como país también, de cómo construimos nuestras casas, cuánta energía consumimos, etcétera, etcétera. Y creemos que
esa perspectiva del gobierno pues también puede significar un empuje, ¿no? Una ayuda también al modo de producción de la comida, ¿no? en los hospitales, para que sea también más responsable con el medio ambiente. También creo que las cocinas de los hospitales sobre todo en un principio el gobierno dio 40 millones, perdón, de coronas danesas para el personal, bueno, pues para las cocinas públicas de los hospitales públicos, para que pudieran mejorar su producción y pudieran mejorar también los menús en términos de sostenibilidad. Por tanto, ese empuje, como decíamos, por parte del gobierno es bastante importante para todas nosotras. También se destina parte de ese dinero para la educación, para la formación del personal. Y aparte, aquí podéis encontrar, bueno, pues que hay sindicatos que tienen en cuenta, bueno, pues todo lo que sucede en las cocinas de los hospitales, y hemos planteado varios retos para el ministro de Agricultura y se ha estado muy contento por nuestras propuestas, y creemos que en Dinamarca podemos avanzar en este sentido, en este camino, y que nuestra región puede ser pionera, porque lo que queremos en realidad es que todos los hospitales en Dinamarca reduzcan las emisiones de carbono dióxido en ese 25%, como decíamos antes. Por tanto, el reto que nos hemos marcado en Dinamarca y sobre todo en nuestra región, pues es muy importante, ¿no? También decir que el gobierno tiene que hacer una estimación para que todas podamos calcular cómo llegar de una forma escalonada, pero bueno, más o menos progresiva, a esos números que comentábamos antes. Y por supuesto, uno de los elementos también tiene que ser cómo adquirimos los alimentos, ¿no? Y por eso hacemos la apuesta por la comida orgánica. Y al principio sí que cuesta dinero, ¿no? Al principio sí que es una inversión importante, pero después podemos ver claramente que trabajar con productos orgánicos, desechando, ¿no? Esos productos insalubres, esos alimentos que no, bueno, procesados o lo que sea, pues prácticamente nos moveríamos en el mismo presupuesto, ¿no? Y aparte de esto, también miramos a lo que decíamos antes, el desperdicio de la comida. Y esto es algo que hemos empezado esta semana a hacer. De hecho, los políticos están muy interesados en la mejora de las cocinas de los hospitales públicos, ¿no? Y están muy interesados en esta idea de la sostenibilidad, porque hemos enseñado que hemos hecho muchísimo trabajo y hemos tenido muchísimos avances en el ámbito de incorporar, por ejemplo, la comida o los productos orgánicos o los alimentos orgánicos, así que estamos bastante contentos y evidentemente necesita educación, por eso nos han dado pues una partida de dinero para seguir formando y seguir concienciando tanto a nuestros pacientes como a nuestro personal. Y bueno, como decía antes, ¿no? Los datos que vamos recopilando son muy importantes y trabajar con esos datos es algo vital para ver dónde están las mejoras, dónde podemos seguir mejorando para los objetivos que nos hemos propuesto para el futuro y para también minimizar costes.
Esto es con lo que estamos trabajando en mi cocina. Y creo que el personal está contento. Estratégicamente es muy importante los avances que estamos haciendo, ¿no? Y como gerente de esta cocina en el hospital, creo que es muy importante desarrollar la estrategia junto con el personal para que ellos también la sientan suya, ¿no? Para que sea una estrategia del personal, no solo de quien regenta o quien, ¿no? Del gerente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, o del manager, ¿no? En ese sentido, es importante hacer ese trabajo de manera conjunta con el personal para que ellos mismos también sean partícipes de esa estrategia de sostenibilidad que comentábamos, ¿no? Y es evidente que, bueno, pues ahora mismo, hablando sobre el presupuesto, estamos muy contentos, la verdad, porque hemos encontrado la forma de trabajar de una forma más sostenible y también podemos hablar con los pacientes para ver y analizar pues esas mejoras, ¿no? Creemos que eso es muy importante y tener esa relación de cercanía para que, bueno, pues que haya esa relación, ¿no? En la comunidad del hospital, en la comunidad que se crea en el hospital y pues ellos también, los pacientes también nos piden comida orgánica, ecológica, etcétera, etcétera, y están muy contentos con el servicio que proporcionamos desde nuestra cocina y sí que se interesan, ¿no? por la estrategia de sostenibilidad que llevamos a cabo, ¿no? Y les gusta, ¿no? Y eso es un poco con lo que nosotros estamos trabajando en estos instantes. Y gracias. Y creo que sí, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, siempre podéis preguntarlo sin ningún problema. ¿Queréis, por ejemplo, ver pues, con qué datos funcionamos o cuál es nuestra estrategia en concreto? Así que bienvenidas. Gracias. Eso era lo que tenía que decir. Gracias. Thank you, Michael. Gracias, Mike. Uy. Creo que ha hecho una presentación con un montón de datos, súper interesante. Creo que nos da para aprender un montón. De hecho, hay bastantes preguntas y yo, Mirene las ha estado apuntando y controlando. Le voy a dar paso a ella pues, para que los ponentes, Bernard, Michael y Susana, puedan contestar. Mirene, te paso la palabra. Es que ricasco. Bai, eskerrik asko danoi. Bai, egia esan galdera pila bat daude, ¿eh? Hay un montón de preguntas, o sea que la gente se activa mucho y señal de que hay mucho interés y demás. Entonces, he puesto también las preguntas en vuestros chats, Susana, Michael, Bernard, por si queréis ir mirando en el chat vuestro para ir pensando en las respuestas. Y bueno, comentar una primera pregunta que ha sido bastante general y que ya Bernard me ha respondido por el chat, y ha sido la pregunta de cuál es el nombre específico de la herramienta de software que ha mencionado y si es posible tener acceso a un enlace online para conocerla. Y entonces le hemos preguntado y nos dice que la herramienta está en una fase inicial de prueba, que estará disponible a partir de septiembre o así, y que la asociación HCWH debería traducirlo en inglés y en español, pero que eso todavía no está disponible. Y que, bueno, pues que si estamos interesadas, pues se podrá intercambiar esta herramienta en un próximo encuentro. O sea que esperemos que eso sea también posible. Entonces, bueno, pues en principio esa ha sido una pregunta que varias personas nos habéis hecho llegar y está así. También comentar que Xavier Iraola ha planteado una pregunta para Osakidetza y que le hemos invitado a que lo pusiera en el chat general porque le ha resultado llamativo el dato
respecto al desperdicio alimentario del 72%. Y bueno, estando personas de Osakidetza en este momento, en esta sesión, bueno, quizás no tienen disponible esa información, pero esta preocupación la quería hacer llegar y la he puesto en el chat por si se quiere responder también por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues casi voy a pasar a preguntas que se han hecho a las distintas ponentes. La primera, un poco la que se le ha dirigido a Susana, también por parte de Xavier Iraola, que pregunta... Anna, you have one question. How... con un sistema centralizado de compra y si ha supuesto un incremento del presupuesto por paciente y también si cada centro tiene autonomía o no de compra. Esta es la pregunta que hace Xavier Iraola para Susana. Espero que la traducción pueda hacerle llegar esta pregunta a Susana. Susana, si quieres responder a esta pregunta que te han hecho. ¿Te han hecho? Oui. Okay, Oui. hi. Oops, sorry. Pas de souci. Go for it. I'm just listening to the translation in English coming through. So apologies that there's a little bit of a delay. So I think there are maybe a couple of Bien, questions there. yo creo que hay dos cuestiones. Marina, Agayura, just feel free to say in English as well if I'm So, missing any of si the queréis, question. habladme en inglés si queréis, ningún problema. How do you combine the So, ¿cómo importance of food la pregunta, ¿no? De cómo se combina esto? So in England, hospitals have control individually over their own purchasing. And when I say hospitals, the way that it works in England is there are groups of hospitals underneath something called an NHS trust. I don't want to get too technical or complicated, but quite often there might be 4 or 5 hospitals that sit underneath one organization. They would, generally speaking, have control over their own purchasing. So in that case, they can make decisions themselves about what they want to purchase. There are recognized NHS suppliers, and the government is very keen that hospitals go to one recognized supplier. But in reality, hospitals like to make their own decisions and have some autonomy. The case of Bristol is interesting. The catering managers there went to one supplier and they asked that supplier to do the work with the local organizations. So it saves a lot of time and it helps with all of the official paperwork. So that's one way, that's one route around it, that you would use an external supplier to do the work for you, finding those local suppliers. There was a question as well about budget, increasing a patient budget. It's fair to say that sustainable procurement can increase a budget if nothing changes on the menu. So in England, catering managers and menu designers would be looking at the menu as a whole and would be making changes and substitutions to be able to keep the budgets at a level. So that might mean reducing some of the more expensive meats, some substitutes on the menu. And for some, rather than buying in products like cakes, they might start to make them in-house. So they would have more control over the types of ingredients they use, and also they could reduce the cost by making things fresh from scratch. When we think about leadership, I mentioned how important leadership was. So I'm thinking of one trust where the leadership team have said, we won't touch your budget. We won't look at reducing the catering budget, which happens in many hospitals. It can stay as it is, as long as that team then has been able to reinvest in their catering. So a nice example there is they have started to make takeaway meals, healthy, fresh, locally sourced ingredients to make takeaway meals. So staff, when they come to the restaurant, are spending more. They're buying a dinner for that evening, buying a dinner for that family and taking it away. And that's brought in more income that they've been able to reinvest in better quality ingredients then for patient food
and for the staff and visitor food. So have I missed any of the questions that were asked there? No. Okay, great. I'll put myself back on mute and happy to answer any other questions as they come through. Okay, thank you very much, Susana. Bueno, tenemos también una pregunta que ha sido pues, realizada por Aintzira y por una persona anónima, que bueno, creo que es una pregunta para los tres, o sea que podrías continuar respondiendo, Susana, y luego Bernard y Michael, y que tiene que ver con la relación con los productores. Por una parte, nos preguntan pues, cómo se organiza, ¿no?, alguna plataforma para recoger los productos o si las personas productoras los llevan individualmente. Se completa esta pregunta concretamente diciendo también a ver en qué consiste la colaboración con los productores locales y con cuántos productores se mantiene la relación, qué porcentaje de alimentos se abastece a través de productores locales. Un poco este tipo de preguntas en relación bueno, pues a cómo se suministra por parte de los productores locales a los hospitales, qué tipo de acuerdo se tiene con ellos. Bueno, supongo que es una pregunta que podéis, por lo tanto, porque así se realiza, para responder las tres. Si quieres empezar, Susana, y después Bernard y Michael, porque tenemos luego un par de preguntas para Michael también. Okay, yeah, thank you. I'll take that first. So the question about the relationship with local suppliers and local producers. It's fair to say it's very mixed. So there's no one answer to this. It differs very much across England. So in some cases, we've worked with a mental health trust, and they've had very strong relationships with local suppliers that have included kind of visits out to farms where they would almost, they would start very much back at the farm level. We have other hospitals that would never see a supplier, would never see a farmer, but they would have working relationships with their suppliers, particularly around quality. So if there are any quality issues, that would be picked up. In terms of putting in sustainability, it's a little more distant, and that tends to be put into contracts. So the contracts will stipulate what is to be procured. So if a hospital is retendering, let's say for its meat supply, they will put out a contract, and then it will be up to organizations to bid for that contract. So it's perhaps not as exciting as getting out to the farm, but they may run events where they would bring suppliers in, and there would be a kind of showcase of different suppliers before they would award a contract. So that's a nice way that can happen. Also, some catering managers are very open to approaches from fresh companies, from new companies. I'm thinking particularly of products that are more healthy recently, products focused on the health and well-being agenda. So you may have producers making new sort of energy bars and things that are less processed. And I've seen things like that really come into, in particular, the shopping environment in hospitals in the last few years, which would mirror some of the trends that we're seeing across retail also in the UK. So I hope that answers the question, and I'll pass on to Bernard or Michael to pick up on an answer. I can continue. It's okay. Here in Copenhagen, that all the food that we buy is going out in EU tenders. So we don't in that way buy local. It's always normally it's from the wholesalers that get the tender, that they after they won, then we are having a discussion with the wholesalers about what if there is some local producers that we want to work together with, and then the wholesalers are quite
they are responsible for working with local and local farmers, local producers. Of course, there is stuff that we don't have in Denmark, so we have to buy it in Spain, Italy, or whatever, and then we get it from there. But normally, wholesalers and the catering managers, we have a discussion about what kind of local producers, farmers we want to work together with, and then they take the food into the wholesale, and we buy it from there, but never from directly from a local or from a farm. When they have made agreements, contracts with the locals, normally we go visit them. Normally we know them before, and that's why we want to work together. That's how we work here in. Ok, Michael. Bernard Oui. Merci. Oui, je vais compléter. Quand l'hôpital décide d'acheter des produits en circuit court ou a ciertos productos locales, tiene que hacerlo en su territorio y hoy en día nos damos cuenta de que por mucho que queramos introducir esos productos en nuestro menú, pues existen ciertas limitaciones y entonces tendríamos que organizarnos con los productores locales. Pero claro, ellos no siempre pueden responder a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, podemos encontrar productos bio en productores locales o pues, productos procedentes del territorio, ¿no? Pero en general suele ser complicado. Entonces tenemos que observar qué estructura existe pues, para poder coordinar la producción y la distribución. Y entonces pues, nos damos cuenta de que esas estructuras no están presentes en nuestro día a día. Entonces, pues que hay ciertos actores en nuestro territorio que sí que tienen una producción, pero la cuestión para nosotros es cómo conseguir hacer esas conexiones y a la vez pues cuidar la huella de carbono como mencionábamos antes. Entonces, ahí nuestros encuentros entre esos sujetos, ¿no?, que mencionábamos antes pues son muy interesantes. Empezamos a conectar unos y otros y intentamos observar el mercado público para introducir unos criterios respecto a ese mercado que también tengan en cuenta la huella de carbono y los productos en sí, ¿no? Entonces, pues intentamos integrar esos criterios en nuestra política de compra de productos. Merci, Bernard. Pues tenemos otra pregunta para Michael que te hemos hecho hacer llegar por el chat, Michael, y que nos hace llegar Eli Llorens y dice así: mi pregunta es para Michael. En la compra de productos de proveedores cercanos y con producto orgánico es difícil el suministro regular de productos de temporada, sobre todo si hay un volumen de producción elevado, ¿no? Y quería saber si trabaja con productores particulares o a través de una plataforma, pero la pregunta igual para completar respecto a la respuesta anterior es si tienen casos de rotura de stock, pues cómo gestionan una situación de este tipo, pues porque en los productos de temporada, y si hablamos de productores pequeños, pues entendemos que no puede darse el caso de que no llegamos a volumen, ¿no? Entonces, en caso de ruptura, y bueno, supongo que los demás, Susana y Bernard también, habéis podido encontrar en una situación como esta, bueno, pues ¿qué respuesta le habéis solido dar o cómo, ¿no?, cómo se gestiona esa necesaria flexibilidad en un momento determinado o esa situación, ¿no?
Well, I have to say that even that we try to buy as local as we do, I think we are still a part of a big market. That means that you know, Denmark is not that big, and actually we don't. For instance, like in some kind of the season when we eat, we have to see that even that we try to eat seasonal, then there's also like this that people eat the same stuff really nearly all year. So you eat apples all year. So even that we try to, we will buy seasonal apples from Denmark when they are in season. But in different countries, I have to say, for instance, we get a lot of fruit and also vegetables like or tomatoes actually from Spain. So organic from Spain or Italy, or we get some from France. So actually that market is quite open, even that we would like to buy local food. We also look into it that the world is also outside of Denmark. So that means that especially buying, so if we don't have it here, we buy it from somewhere else, from another country, and then we still think that we save the, especially when you talk about organic food, that not even in only in Denmark, but if it's grown in Spain, we help the groundwater in Spain because they have the organic apples or tomatoes, and actually we are not that narrow in our view because we look more even we buy local. We also look into that we are part of this world, so we also buy it from other places. And of course, there's always also something about price, and I have to say that we have high salary here in Denmark, so actually normally we can buy even it's transported in a good way, not by plane but by truck. Then sometimes it's, you know, it's actually more cheaper to buy tomatoes or apples from Spain or Italy than to buy the Danish produce local. Of course, we have so high salary. So we look into it more global. So if it's not possible to buy in Denmark, then we buy it from somewhere else. Thanks. I think there is an issue again with the translation service. Creo que hay... Ahora just appeared there. Well, thanks very much. Bai, bueno, pues ez dakite ulertzeko moduan izan zareten. No sé si habéis podido entender. Sí, bueno, quería decir que Michael nos comentaba que, bueno, pues que en la medida que pueden, pues tienen un suministro local, pero que en algunos momentos pues sí que se han suministrado de tomate y otros productos, por ejemplo, del Estado español. Y bueno, pues sí que van al mercado más amplio, ¿no? Digamos, de alguna manera, en esos momentos de ruptura. Pues como resumen así de todo lo que ha dicho, evidentemente. Bernard, Susana, no sé si queréis contar brevemente vuestra experiencia. Ya estamos llegando casi a la hora, pero tenemos otro par de preguntas. Entonces, bueno, pues aprovechando que os tenemos aquí, pues alargamos 10 minutos, si os parece bien. ¿Sí? Entonces, Bernard, Susana, no sé, en casos de ruptura de stock o que no haya producto de los productores locales, ¿cuál es vuestra experiencia? Bernard, Susana, quien queráis tomar la palabra. ¿Vale, Bernard? Ok. Aujourd'hui, dans la production des repas d'un centre hospitalier, on prévoit les commandes au moins 6 semaines à l'avance. Donc,
Comme ce temps est assez long, on regarde toujours quels sont les producteurs qui peuvent, et quand ils ne peuvent pas, ben, on se retourne contre d'autres distributeurs. Ay, perdón, Jope Barcato, tenía el micrófono apagado. Ahora sí. Que en el caso de los productores locales, a que ven cuáles están en disposición de poder ofrecer algo y después hablan con los distribuidores también y ven hasta qué punto pueden Bien, llegar ¿querías que sumara algo o que algo, terminara con alguna idea? Vamos, perdón. By Susana, can you explain your experience? Susana Stavú. Okay, if you were wanting my input on the last question. Bien, si queréis mi input sobre la última pregunta, ¿no? Sobre el tema de lo local y del tema de comprar local, ¿no? Lo mismo que Michael comentaba, ¿no? Es verdad que es posible comprar a escala, ¿no? Pero eso significa, bueno, y que si queremos comprar productos de temporada, tendríamos que mirar de importar productos de otros países, ¿no? Sobre todo, bueno, pues cuando vienen, cuando hablamos de flexibilidad, pues podemos hablar de una variedad de vegetales muy importante, ¿no? Y hablar, pues eso, ¿no? De productos de temporada que vienen en ciertos momentos, ¿no? Del año. Por ejemplo, pues la temporada de manzanas en el Reino Unido, pues cuando tenemos eso, pues tenemos una variedad de postres, ¿no? Relacionados con las manzanas que producimos aquí, ¿no? Por ejemplo. Pero es verdad que pues esa flexibilidad, ¿no? Y de poder importar la comida, pues nos da pues la oportunidad de tener menús más variados. Sí que también utilizamos también vegetales que han, bueno, congelados, ¿no? Que luego podemos introducir en los menús. Ok, thank you, Susana. Bueno, tenemos también una pregunta que nos ha respondido Bernard por el chat y que nos ha hecho llegar Carmen. Os comento, ella nos preguntaba que le resultaba interesante, ¿no? La figura que realiza Bernard en el Hospital de Nord. Por lo tanto, es Oriona, que felicidades, Bernard, por este. Y si he comprendido bien, nos dice Carmen, es responsable de desarrollo sostenible en el hospital. Eres responsable de desarrollo sostenible en el hospital. La pregunta es o si es externo y actúa como asesor desde alguna otra entidad, y que si fuera personal propio, si se realizan estas funciones además de las relacionadas con el desarrollo sostenible, ¿no? Que son muchas. Y bueno, Bernard nos ha respondido que sí que se ocupa del desarrollo sostenible en el Centro Hospitalario de Nord y aconseja a algunos establecimientos que desean comprometerse sobre cómo estructurar el desarrollo sostenible a nivel regional, y que sería interesante intercambiar con otras organizaciones también de nuestro territorio o de otros territorios sobre estos temas. Y quería destacar, Bernard, bueno, pues que en noviembre, en la COP26 de noviembre, bueno, pues se podrá hablar también del sector de la salud, ¿no? Esto es un poco lo que nos comentabas, ¿verdad, Bernard? No sé si quieres añadir alguna otra cuestión al respecto. Je suis bien donc un salarié de l'hôpital de Niort. Sí, yo soy trabajador del Hospital de Niort, trabajo en el tema del desarrollo sostenible y en el tema energético también. Entonces también intentamos coordinarnos con otras instituciones hospitalarias en los mismos temas y creo que sí, que efectivamente a finales de año vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo mediante otra conferencia que vamos a organizar, y la temática será sobre la alimentación y sobre la energía y sobre los gases de efecto invernadero, y vamos a intentar coordinar varios sujetos para que participen en esa conferencia, y os invito también a que participéis, por supuesto.
Entonces, esperemos que la temática, bueno, pues sea, por supuesto, de vuestro interés y que podáis participar también. Merci, Bernard. Y bueno, tenemos bueno, quizás ya por tiempo, vamos a acercarnos hacia la última pregunta, y es una pregunta para Michael, realizada tanto por Mayalen como por Marta Ibáñez, que nos dicen que a ver cómo capturáis los datos, Michael, cómo sacáis los datos de kilogramo de CO2, ¿no? Por kilogramo, las cuestiones de CO2, cómo se monitorizan estos datos. Si podrías comentar el protocolo de recogida de datos, ¿no? Pesado diario de desperdicio o caracterización de los desperdicios, bueno, un poco va por ahí, ¿no? Las preguntas que nos hacen llegar Mayalen y Marta Ibáñez. Pues cómo recogéis estos datos. Parece que, ¿no?, la recogida de datos, tal y como también ha generado interés la herramienta que planteaba Bernard, ¿no? Bueno, pues es de bastante interés, ¿no?, por parte de todas, de cómo saber lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Actually, a lot of the data we get from Bien, mucha de la información que sacamos, de los datos que sacamos, los sacamos de los propios compradores. Tenemos un programa donde tenemos toda la información o todos los datos. Ese programa es un programa que le hace seguimiento el equipo de sostenibilidad del hospital. Es un programa que tenemos nosotros mismos y es bastante... Podría compartiros o incluso os podría mandarlo para que lo podáis ver y para que lo podáis bueno, entender mejor, porque no lo podéis copiar de alguna forma porque está hecho a medida para nuestro hospital, pero podéis poner kilogramos en este programa y, por ejemplo, si compro X kilos de este producto, ¿qué tendrá esto? O sea, ¿qué huella dejará esto en términos de carbono dióxido? Entonces, esto se hace cada mes con cada producto. Cada tú tienes un menú, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues puedo poner todos los kilos de ese menú en ese cómputo y después esto me dice cuál es la huella que yo he dejado en términos de carbono dióxido. Por ejemplo, de 100 kilogramos de carne, ¿no? Pues eso qué impacto tiene y esto pues te lo calcula. Si queréis os lo puedo mandar. No es... Yes, Michael, thank you very much. It will be very interesting, and so we será muy can interesante, share Michael, with si nos lo puedes pasar para que lo podamos for our compartir research. con el resto de participantes y entre nosotras también. Okay, thank you. Bien, gracias, Michael. Yo creo que ya está la hora, miren, igual mejor y así vamos cerrando la sesión. Sí, está Laura aquí y quizás una última cuestión, porque también en la zona de preguntas y tal se ha cuestionado y bueno, habéis comentado a ver si serán accesibles las presentaciones, que han sido muy interesantes, muchas gracias a todas de verdad. Y bueno, pues comentar que sí, que a través de la inscripción habéis dado un email, a ese email se os hará llegar las presentaciones y también un link, porque esto ha quedado grabado y se subirá a YouTube, a alguna plataforma, para que pueda estar visible también en otro momento, ¿no?, para las personas que no han podido estar en directo. Y entonces os haremos llegar a través del mail las presentaciones y el link del vídeo para poder seguir compartiendo. Bueno, pues lo dicho, thank you very much, merci beaucoup, eskerrik asko danoi, bai? Eta bueno, ya hitza pasatzen diot Goyuriri, le paso la palabra a Goyuri, a mi compañera, para poder cerrar. Muchas gracias, de verdad. Es que ricasco, muchas gracias a todos. Bueno, con problema técnico incluido, hemos acabado ya la sesión
Bueno, yo animaros a todos aquellos que queráis empezar con una compra alimentaria sostenible en las organizaciones sanitarias, a que trabajéis en red, a que cooperéis, a que compréis de forma conjunta. Hay que innovar también en las maneras de hacer y aprender de otras experiencias como las que nos han traído hoy, ¿no? Con un montón de ideas y que a ver si podemos aprovecharlas. La formación, una parte fundamental que generará esa concienciación también del cambio, ¿no? Y de motivar a los trabajadores hacia ese cambio, creo que es muy importante y que es un proceso a largo plazo, que esto hay que hacerlo paso a paso y que necesitamos ser constantes en esto y por supuesto, que haya interés y que haya también una parte de inversión en esto. Pues dicho esto, no sé, esperamos que os haya servido para aprender mucho. Perdón por el problema técnico que hemos tenido y deciros que para más información, miren, estamos aquí para lo que necesitéis y os animo también a que hagáis contacto con Michael, Bernard y Susana porque tienen un montón de conocimiento y seguro estarán dispuestos a ayudaros en nuevos caminos. Pues eskerrik asko guztioi. Thank you very much, Susana, Michael, merci, Bernard, y pues nos vemos en el camino. Eskerrik asko. Bonne journée. Agur danoi. Goodbye.